Buenas tardes. Vamos a empezar con una presentación de unos libros de 3 reconocidos sociolingüistas brasileños y luego voy a dar comienzo a la mesa plenaria sobre lenguas y hegemonías. Así que le dejo la palabra a Marcos Baño, Carlos Alberto Faraco y Joan Lagares. No sé el orden en el que van a hablar. A ordem é a proximidade do microfone. Primeiramente, eu quero agradecer à organização do Congresso que nos permitiu fazer essa rápida apresentação dos livros, né? Porque são livros que têm a ver com o nosso encontro. Então, cada um de nós vai fazer propaganda do próprio. Né? Ouvem? Sim? Não? Alô? ¿Se escucha? Muy bien. Ahora sí. Voy a hablar em espanhol. Então, o livro é este aqui, o Objeto Língua, que é lançamento este ano, em que eu recolho alguns textos que já tinham sido publicados antes em revistas, em outros livros. Então, é uma coletânea. Este é o Dicionário de Sociolinguística, em que eu tentei agrupar o máximo possível de termos da área de sociolinguística para poder ajudar as pessoas a se mover na terminologia da sociolinguística, porque as pessoas confundem variação com variedade, com variável, com variante. Então, achei que era necessário explicar um pouco essas coisas. Então, esses são os livros. E também me pediram que avisasse que depois, quem quiser autógrafo, no final da plenária, a gente vai estar lá fora. Quem quiser, estaremos lá. Então, obrigado também à comissão organizadora por ter aberto esse pequeno espaço. Eu publiquei em 2016 a História Sociopolítica da Língua Portuguesa e agora, numa nova coleção que a Parábola está lançando de livros voltados para a graduação, está saindo então a História do Português, que é um livro em 3 capítulos. O segundo é uma retomada da história, do início lá na Galiza até a expansão europeia, e o terceiro capítulo é o português, a história do português no Brasil. É também uma perspectiva sociopolítica e cultural da história da língua. E o primeiro capítulo deste aqui é uma discussão sobre conceitos que estão sempre presentes, ou têm que estar sempre presentes na nossa discussão política sobre a língua. Sociedade, Estado-nação, língua e cultura. Então, eu tentei trabalhar esses 4 conceitos de forma integrada nesse primeiro capítulo para enquadrar, digamos assim, a história do português num fundamento teórico que eu achei diferenciado, né? Eu trabalhei com 4 categorias para trabalhar com esses elementos, 4 categorias. Elas são todas heterogêneas, são todas contraditórias, são ao mesmo tempo integradas e fragmentadas e estão em constante devir. Então, articulando isso tudo. E hoje, exatamente, está saindo o segundo volume do Escrever na Universidade, que é uma coleção em 3 volumes que eu estou escrevendo junto com o professor Francisco Eduardo Vieira, da Federal da Paraíba. Okay. Obrigado. Bom, eu quero começar. Bom, sou Joan Lagares, professor da UF, da Federal Fluminense. Quero começar agradecendo também pela oportunidade de estar nesta mesa como sociolinguista brasileiro. Achei ótimo, me senti profundamente grato por isso, na companhia de 2 mestres brasileiros. Enfim, entrei aqui feliz da vida. E ainda tendo a oportunidade, enfim, de apresentar o livro que saiu ano passado pela Parábola, a editora de Quem Ama as Letras, que é Qual Política Linguística, Desafios Glotopolíticos Contemporâneos, que é uma introdução, uma apresentação do campo, né, da política linguística. Começa com um capítulo teórico, apresentando um pouco o desenvolvimento teórico da área, até chegar à perspectiva glotopolítica, e depois aborda, enfim, essa questão a partir de temas, né, a relação língua, Estado, mercado, a minoria linguística,
política, as dinámicas normativas e as ideoloxías lingüísticas. E ao mesmo tempo que apresenta un pouco o campo, né, nesse sentido é realmente uma introdução à área, conclui cada capítulo com uma questão, assim como o título do livro é também uma interrogação, né, numa perspectiva mais ensaística, né, como um ensaio onde, enfim, pergunta efectivamente sobre os desafios glotopolíticos, é um chamado à reflexão e ao debate glotopolítico. E aproveito, já que estou aqui e tenho o livro à mão, para apresentar um outro livro que é mais antigo, enfim, organizado em parceria com Marcos Baño, que se chama Políticas da Norma e Conflitos Lingüísticos, onde apresenta diversos conflitos normativos, né, em diversas línguas, tem também alguns capítulos teóricos no início, enfim, mostrando sempre que não há norma sem conflito e que a questão normativa é sempre uma questão polêmica, glotopolítica, que envolve diversos aspectos sociais, políticos e culturais. E é isso, muito obrigado. Bueno, ahora sí comenzamos con la mesa plenaria, lenguas y hegemonías. Mi nombre es Daniela Lauría, voy a coordinar esta mesa. Los expositores son Virginia Zavala y Enrique Hamel. Como ustedes quizás vieron en programaciones anteriores, teníamos una tercera participante, que es nuestra querida colega Lidia Becker, quien organizó el Congreso de Glotopolítica el anterior en Alemania. Lidia, por cuestiones de salud, no pudo venir, por suerte ahora está todo bien. Si está viendo, le mandamos un abrazo y una pronta recuperación. Sé que mandó algunos de sus apuntes y los expositores van también a tocar la temática que ella tenía pensado trabajar en esta mesa. Bueno, voy a presentar entonces a Virginia Zavala. Virginia es bachiller en Letras y Ciencias Humanas con mención en Lingüística Hispánica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cursó sus estudios de posgrado, maestría y doctorado en Sociolingüística en la Universidad de Georgetown. Desde el año 2000 se desempeña como profesora a tiempo completo en la sección lingüística del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y a partir del año 2013 es profesora principal de esa universidad. Ha sido profesora visitante en varias universidades de España, Estados Unidos y de América Latina, y sus áreas de investigación son la sociolingüística, las ideologías del lenguaje y la educación intercultural bilingüe. Es autora de numerosos libros y artículos e integra el Comité de Especialistas del Anuario de Glotopolítica. Enrique Hamel realizó estudios de filología románica, anglística y germanística, especialmente lingüística, ciencias de la educación, filosofía y sociología en varias universidades de Chile, Gran Bretaña y Alemania. Cursó estudios de posgrado, maestría y doctorado en la Universidad de Frankfurt. Desde 1988 se desempeña como profesor investigador titular de tiempo completo en el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Desde el año 2004 es coordinador del proyecto Políticas del Lenguaje en América Latina de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina, ALFAL. Ha sido profesor visitante en varias universidades americanas y europeas. Sus áreas de estudio son la sociolingüística, el análisis del discurso, la lingüística aplicada, la antropología lingüística y tiene trabajos en metodologías cualitativas en ciencias sociales. Es autor también de numerosos libros, capítulos y artículos especializados. Le voy a dar la palabra ahora a Enrique, que va a explicar la modalidad de esta mesa, que es una modalidad de tipo conversatorio entre los dos ponentes. Se escucha? Se ouve? Nas duas línguas? Bom, boa tarde. Gente, ainda fica aqui, incrível, né? Depois de tanto trabalho nesses dias. E aí, gostaria também de agradecer aos organizadores do evento, né? Muitos nomes aí na tela. E para participar no 4º Congresso da Glotopolítica. E a Diana já falou que éramos 3
agora somos só dois, mas um saludo para a Lídia de aqui. Eu não sei se tem streaming, né? Mas temos ela incorporada, está ainda no programa, né? Aí está contemplada e vamos salvar o tema dela. E aí vamos fazer uma coisa diferente o que normalmente acontece nas mesas redondas, que é uma sequência de palestras, né? Então vamos ter 3 temas. O primeiro tema é sobre línguas originárias, né? A questão das línguas originárias ou indígenas. Segundo tema, que era da Lídia, é Políticas da Linguagem, ou Glotopolítica na Ciência e Educação Superior. Eu vou levar conta desse tema, até vou incluir algumas coisas dela. Ela me mandou ontem, assim, quase um livro de informação para a palestra dela, muito alemão, né? 5 volumes. Né? E vamos ver que consiga incorporar. E o terceiro tema seria um pouco um resumo, uma coisa mais aberta, e depois de cada tema, a outra pessoa, outro participante vai replicar, vamos ter um pequeno debate. E ao final abrimos debate sobre os 3 temas para todo mundo. Né? E podemos ver se organizamos o debate também segundo alguns temas, ou se vai ser todo assim. Lo resolvemos en su momento, ¿no? Bueno, entonces voy a darle la palabra tú vas a darle la palabra a Virginia, ¿no? Por favor, Sí. para que empiece con el primer tema. A ver, arrímate un poquito para que me tapa esta cosa. Arrímate un poquito. Bueno, entonces comienza Virginia Zavala, de Perú. Sim. Bueno, boa tarde a todos. Quero agradecer também pelo convite. Estou muito contente de estar aqui em São Paulo por primeira vez. Yo soy sociolingüista, a veces en descomposición creo. Siempre he estado como un poco conflictuada con la sociolingüística más tradicional y a veces he creído que soy antropóloga lingüista, pero la antropología lingüística también es muy norteamericana, entonces tampoco me he situado muy bien ahí. También hago análisis de discurso, ¿no? En el break me regañaba Enrique porque me decía que mis referentes eran muy norteamericanos. Bueno, yo fui formada en Estados Unidos, entonces, anglo en todo caso, ¿no? Fui formada de esa manera y bueno. Y ahora estoy en un congreso de glotopolítica. Soy nueva, es primera vez que vengo al congreso de glotopolítica. Estoy en el board del anuario, pero es todo muy nuevo para mí y estoy aprendiendo. En todo caso, siento que todas las cosas que siento que yo hago son parte de lo que llaman glotopolítica y eso me hace sentir bien. Bueno, tengo algo preparado sobre el tema de las lenguas originarias. Creo que hemos trabajado mucho el tema de la educación intercultural bilingüe, las lenguas originarias. Hemos escuchado una mesa en la mañana sobre el tema, ¿no? Y yo he estado pensando en los últimos años que hay que repensar algunas categorías, algunas formas de hacernos preguntas sobre el tema. El siglo XXI es distinto en muchas cosas y eso creo que nos hace repensar muchas temáticas al respecto. Yo hace 20 años que trabajo en esto. Voy a contarles algunas cosas que vienen de mis investigaciones de hace 20 años, ¿no? Voy a agarrar como algunos aspectos de varias investigaciones y yo he hecho mucha etnografía, entonces hay mucho que no se puede incluir por el tiempo, pero las cosas que voy a decir, digamos que tienen evidencia mucho más allá de lo que voy a mostrar. Esto no es. Voy a empezar diciendo que la noción de bilingüismo supone una diversidad de arreglos de lenguaje y siempre está inscrita en las batallas por el significado dentro de campos ideológicos. Las diferentes representaciones del bilingüismo se elaboran en función a cómo los sujetos que ejercen poder perciben a los otros y cómo, sobre la base de estas relaciones de poder, les ofrecen una serie de identidades. En esta presentación quiero discutir estas batallas por los significados en torno al bilingüismo en el Perú. Voy a hablar del Perú,
porque de ahí vengo, pero yo creo que algunas de las cosas que voy a decir se pueden extrapolar para otras regiones, aunque siempre con diferencias muy claras. Entonces voy a discutir estas batallas por los significados en torno al bilingüismo en el Perú, entre diversos actores de la sociedad, y voy a ver sobre todo cómo jóvenes, y eso también me hace dialogar con lo que decía Víctor en la mesa de la mañana, cómo jóvenes activistas quechuas, es un poco lo último que estaba haciendo, están empezando a desafiar las políticas lingüísticas que reproducen desigualdades sociales. La sociolingüística crítica y las perspectivas ideológicas del lenguaje han llamado la atención sobre la forma en la que los diversos aspectos del bilingüismo se ideologizan, debaten y disputan en campos socioculturales que a menudo están fragmentados y divididos en lugar de ser homogéneos, estáticos, consensuados y claramente delimitados. Desde esta perspectiva, lo que debemos preguntarnos, creo yo, son las diferentes formas en las que emergen los modelos de bilingüismo a través de variados tipos de procesos. Cómo estos modelos están vinculados a intereses o ideologías sociales, culturales, políticos o económicos particulares. ¿Qué tensiones existentes en la sociedad revelan? ¿Y cuáles son las consecuencias sobre cómo son posicionados diferentes tipos de hablantes? En esta presentación discutiré las muchas maneras en que los jóvenes, claro que es una categoría flexible y también polémica, pero no tengo tiempo de entrar en eso ahora, cómo los jóvenes son construidos en relación a su bilingüismo por parte de diferentes sujetos de escucha, voy a decir. Estoy trayendo una categoría del norte, de unos investigadores que se llaman Nelson Flores y Jonathan Rosak. Ellos hablan del White Listening Subject. No quiero hablar del white porque no creo que todo se limita a la raza, pero sí me parece muy interesante esta posición del sujeto que escucha, ¿no es cierto? Y no estoy haciendo alusión a un sujeto en términos de un individuo, sino que pueden ser instituciones también, ¿no? Entonces, en lugar de observar solamente las prácticas lingüísticas empíricas y objetivas, creo que es importante también observar las percepciones, ¿no es cierto?, de estos sujetos que escuchan desde diferentes posiciones de poder. Y lo que yo quiero decir acá, voy a contarles un poquito cómo estos jóvenes son escuchados, o cómo el bilingüismo de estos jóvenes es escuchado de diferentes posiciones de poder. Los significados de las prácticas bilingües sostienen diferentes fuerzas indexicales según el dominio social de quienes las producen y reconocen. Por eso, las evaluaciones del bilingüismo están siempre entrelazadas y formadas por las representaciones ideológicas de las lenguas y de los hablantes, y siempre integradas en el contexto en el que se producen las evaluaciones. Estos contextos heterogéneos, que limitan las representaciones de los bilingüismos, se producen a través de eventos a diferentes escalas, lo que demuestra que el nivel macro de análisis no es una estructura homogénea. Aquí no voy a cubrir una gran variedad de fuerzas hegemónicas, pero creo que mis ejemplos pueden mostrar que el bilingüismo y el poder se organizan a través de instituciones y grupos dentro de hegemonías dispersas que se encuentran conectadas a condiciones materiales en diversos lugares. En la primera sección abordo, bueno, primero esto es el contexto del Perú, pero no quiero detenerme mucho en esto, pero bueno, básicamente quiero decir que desde el censo del año pasado sabemos que hay un 13.6% de la población hablante de quechua. Voy a fijarme en el quechua, por supuesto que hay 45 o más lenguas originarias en el Perú, casi 4 millones, estamos hablando de casi 4 millones de quechua hablantes. Lo que es interesante es que hay departamentos en el sur andino, tipo Ayacucho, Cusco, Huancavelica, donde se habla más del 70%, o sea, más del 70% de hablantes de quechua, ¿no es cierto?, están en esas regiones. Y luego también es interesante que en el censo del año pasado el 23% de la población se autoidentifica como quechua, ¿no es cierto?, más de lo que dice que habla. Bueno, en esta primera sección abordo cómo dos sujetos de escucha que ejercen poder conciben el bilingüismo de los estudiantes en dos instituciones de educación superior. En el primer caso, el contexto es un programa de acción afirmativa financiado por la Fundación Ford en la Universidad de Ayacucho, en la Universidad del Cusco, en el sur de los Andes peruanos, en donde la mayoría de la población habla quechua. Debido a que en las últimas décadas una mayor cantidad de personas de origen indígena han accedido a la educación superior, como en todas partes del mundo, este programa busca apoyar a estos estudiantes con el fin de garantizar su permanencia en las universidades. La mayoría de los estudiantes del programa provienen de zonas rurales, han sido criados hablando principalmente en quechua. Y vamos a ver un extracto, solamente uno,
donde vemos cómo los profesores que trabajan en este programa de acción afirmativa intentan representar a los individuos bilingües durante una entrevista grupal. Un profesor de este programa dice lo siguiente: por eso que los alumnos que ingresan a la universidad de serie 100, o sea, los que recién están ingresando, todos, unos más, los alumnos que son bilingües y provienen de zonas más pobres, tienen mayores problemas que aquellos que son citadinos que provienen de colegios particulares, pero todos tienen problemas. Tienen problemas de lectura, de redacción, se notan esas características. Bilingües, su aislamiento, su marginalidad, su falta de comunicación, y cuando se da un sondeo para ver qué han entendido, comprensión literal nada más. Ahí tienen serios problemas. Los alumnos de Hatunyang, que es el nombre de este programa Acción Afirmativa, son precisamente esas personas que provienen de zonas rurales, de condiciones económicas bajas y son bilingües. Entonces, por eso tienen problemas de inclusión social, tienen problemas de marginalidad, entonces tienen problemas de educación, carecen pues de los instrumentos de las estrategias de lectura, de escritura. La ayuda tiene que ser integral para ser más efectiva. Al igual que en otros estudios en los que también se ha encontrado este tropo del bilingüe como problemático y marginado, porque esto no es nada nuevo, el hablante bilingüe aquí es asociado con la imagen de un quechua hablante racializado, perteneciente a las comunidades rurales de altura y privado de habilidades en español. En este caso vemos que el significado de bilingüe se encuentra en relación con la práctica social y la economía política que está en juego en este contexto en particular. Los profesores de esta universidad, quienes también son quechua hablantes, reproducen la estructura racializada de la sociedad peruana, excluyendo a los recién llegados a la universidad, con los que tratan de diferenciarse para mantener su privilegio. En este contexto, el significante bilingüe evoca rasgos de indianidad y de inferioridad y se inserta en una dicotomía jerárquica de bilingüe, no bilingüe, que siempre termina funcionando ideológicamente. Desde la posición de una clase media ahora, digamos, más blanqueada, por así decirlo, y a través del uso repetido del término bilingüe dentro de una retórica racial, los profesores reproducen una representación de la universidad como un lugar a la que estos estudiantes no pertenecen. Esto demuestra que la estructura de la dominación social es fractalmente recursiva, a pesar de la implementación de un programa de acción afirmativa como este. El segundo ejemplo de esta sección también proviene de un contexto universitario, pero esta vez el caso se encuentra dentro de un marco ideológico relacionado con la visión dominante de una educación intercultural bilingüe aditiva que crea sujetos bilingües con una L1 que deben mantener y una L2 que siempre les será ajena. Es la educación intercultural bilingüe que hemos tenido desde hace 50 años, ¿no es cierto? Esta educación intercultural bilingüe de mantenimiento, se dice, ¿no? Bueno, esta visión dominante de la educación intercultural bilingüe, divorcia la educación bilingüe de las luchas políticas más amplias y las enmarca en programas compensatorios para estudiantes con deficiencias lingüísticas. Hace 5 años, ya no estamos hablando del programa de acción afirmativa en Ayacucho y Cusco, sino estamos hablando de un programa que implementa el gobierno peruano. Es un sistema de becas para promover la educación superior para poblaciones vulnerables dentro de un discurso de inclusión social. El programa que tomo como ejemplo constituye una especialización de formación docente en educación intercultural bilingüe dentro de este sistema de becas que está dirigido a jóvenes quechohablantes de los Andes rurales sureños, parecidos a los chicos y chicas del anterior ejemplo. La institución representa a estos estudiantes como hablantes de quechua como L1, pero también como estudiantes de español como L2, como si el español fuera una lengua foránea que no les pertenece, a pesar de que la mayoría de ellos ha pasado por toda su escolaridad en español y este es el idioma que principalmente utilizaban antes de inscribirse en el programa. De hecho, ninguno de estos estudiantes asistió a escuelas de educación intercultural bilingüe en su niñez y adolescencia. Esta representación pudo observarse, por ejemplo, durante una sesión de clase de español, cuando un maestro les dijo a los estudiantes, tienen que hacerlo en su lengua. Ahora ustedes lo están haciendo en otra lengua, esta lengua que están aprendiendo, y se refiere al castellano. Además, los profesores argumentan que los estudiantes no deberían estudiar inglés todavía porque recién están afianzando el castellano como L2, a pesar de que estos últimos están entusiasmados con aprender inglés con el apoyo de la beca del gobierno. Me parece que este es un ejemplo, se parece a algo que hizo una vez José del Valle en Galicia, ¿no? Cómo hay una respuesta monoglósica frente a una realidad heteroglósica, ¿no es cierto?, de los estudiantes. Los estudiantes no entienden
porque el programa imparte cursos de castellano, así se llaman los cursos, donde los profesores asumen que los alumnos no dominan el español o el castellano y que están en proceso de adquirirlo. Así, estos estudiantes comparan constantemente estos cursos de castellano con aquellos de lengua que se imparten en otras carreras de la misma universidad. Y los estudiantes dicen lo siguiente: ¿cuál es la diferencia entre castellano o lengua? ¿Por qué para nosotros castellano y para los demás chicos que tienen las mismas capacidades que nosotros otra cosa? Otro estudiante dijo: sentía como que nos han arrimado a un rincón de que somos indígenas y hay que enseñarles el castellano. Si yo sé el castellano, ¿cómo me van a enseñar? Nos han hecho sentir que no sabemos hablar castellano cuando en realidad no es así. Y otro estudiante dijo: cuando llegué aquí me chocó darme cuenta que querían enseñarme el castellano. Otro estudiante dijo sobre una maestra, reportó que una maestra le dijo: entiendo que no dominan el castellano, por eso no entienden. Es como este lente, ¿no? Este lente de esta institución que no permite ver, ¿no es cierto?, a estos hablantes como castellano hablantes también, sino como hablantes de castellano como L2. Esta representación de los estudiantes como hablantes de quechua, como L1 y español como L2, se pueden marcar, creo yo, en ideologías lingüísticas, ¿no es cierto?, que fusionan ciertos cuerpos racializados con deficiencia lingüística, a pesar de la existencia de prácticas lingüísticas objetivas. Ya. Ok, bueno. Más allá de esto, voy a pasar. Además hay otro poderoso sujeto de escucha que ha surgido dentro de la propia población quechua hablante como agente autorizado en la valoración de los hablantes de quechua y de sus prácticas. Desde la posición de este sujeto de escucha, el significante de bilingüismo no se hace visible y el hablante de quechua es representado como aquel que domina un quechua estandarizado que no está influenciado por el español. ¿Ya? Entonces voy a pasar esto de aquí. Este grupo de quechua hablantes, a los cuales llamo expertos en quechua y que tiene, digamos, paralelos en otros países, por ejemplo, en Chile, he leído algún artículo donde se les dice especialistas, ¿no es cierto?, del mapuche, o en el caso de México, por ejemplo, los académicos mayas, ¿no? Fueron socializados en esta lengua en sus comunidades rurales durante su primera infancia y luego fueron capacitados por lingüistas en diferentes tipos de programas durante las décadas de 1980 y 1990. Actualmente viven en ciudades, hablan principalmente español y trabajan como especialistas de educación intercultural bilingüe en oficinas del Ministerio de Educación. Enseñan quechua en universidades o laboran en ONGs que se ocupan de cuestiones educativas. En un contexto en el que el discurso sobre los derechos lingüísticos sigue siendo fuerte, pero el quechua está surgiendo como un recurso económico que provee acceso a empleos y capital material. Estos expertos construyen una distinción entre ellos mismos y otros hablantes de la lengua a los que no considerarían tan legítimos, basándose en diferentes criterios de experticia. En primer lugar, se apropian del discurso, digamos, dominante de la lingüística para construir su autoridad sobre el quechua en relación a los quechua hablantes que no tienen un conocimiento explícito de la gramática quechua y no están familiarizados con la literacidad en esta lengua. De esta manera, estos expertos se elevan por encima de otros quechua hablantes que están deslegitimados porque supuestamente no dominarían su propio idioma. Acá un testimonio de un profesor que dice, es un profesor que enseña quechua, ¿no? Pero él cuenta su experiencia y dice: llevé quechua en la universidad cuando estudiaba Derecho, dice, y obtuve una nota de 13 promedio. Nosotros evaluamos sobre 20 en el Perú. Pucha, dije, no puede ser. ¿Cómo? Hablo quechua, yo puedo hablar el quechua mejor que el castellano, ¿y cómo 13? Y el profesor, pues, dice, ¿no? Manejaba todo, está hablando de los expertos del quechua, ¿no? Ahí me di cuenta que no sabía quechua. Entonces yo le pregunto, ¿cómo no iba a saber si era de lengua materna quechua? Y me dice, hablaba pero no podía escribir. Entonces yo le digo, pero eso no significa no saber, solo significa no saber escribir. Esa es la entrevistadora que no sabe qué preguntar, ¿no? Y el profesor responde, para mi autoconcepto no sabía quechua, ¿ok? Bueno, no voy a pasar esto de acá, pero simplemente para que vean, estos son unos periódicos que se publicaron en Apurímac, en la región de Andahuaylas, por expertos del quechua, ¿no? Que dice, ¿quieres aprender el quechua? Entonces lea este artículo, ¿no? Y dice, gramática básica del quechua, yo sé que no pueden leer, pero me tienen que creer que está muy lejos, ¿no? Pero dice, formas consonánticas del quechua, consonantes oclusivas, consonantes fricativas, consonantes nasales, consonantes líquida lateral, consonante líquida vibrante. Luego, por ejemplo, acá, ¿quieres aprender el quechua? Entonces lee este artículo, los sufijos flexivos de caso, ¿no es cierto? Caso genitivo, caso acusativo, bueno, en fin. Ya no tengo tiempo, ¿no es cierto? Un poquito más, ya.
Bueno, no voy a, últimamente he estado familiarizándome con cómo están haciendo la evaluación del quechua a los docentes, porque los docentes que pasan la evaluación en quechua no solamente pueden enseñar en una escuela intercultural bilingüe, sino que también reciben una bonificación económica, ¿ya? Extra, ¿ya? Y es interesante como, por ejemplo, en la prueba que ellos toman oral y escrita, ¿no? No permiten el uso de léxico innecesario, dicen ellos, del español, no permiten órdenes sintácticos que pudieran tener una influencia del español, formas léxicas que no son de su propia lengua y patrones de entonación que no se consideran auténticos del quechua, por ejemplo, ¿no? Bueno, es un ejemplo. Y otra cosa, y voy a ir terminando, es que aparte de diferenciarse de otros quechohablantes por parte de esto de la corrección, ¿no es cierto?, y de un saber metalingüístico y saber escribir en la lengua, también se diferencian de otros, de aquellos que quizás saben algunas cosas de lingüística, pero que no son auténticos. Entonces, construyen esta diferenciación con dos grupos un poco para posicionarse en un lugar, digamos, de privilegio, ¿no? Entonces, los expertos del quechua también construyen su autoridad sobre la base de la autenticidad y a ellos mismos como los que tienen el conocimiento de la verdadera cultura quechua, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algunas cosas de textos, ¿no? Esto es lo que hablaba Víctor en la mañana, ¿no? De cómo se construye una relación intrínseca entre lengua y cultura y un tipo de cultura, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lees textos sobre la cosmovisión andina, escribe e interpreta canciones de siembra y entonces aprender el quechua para hablar sobre la chacra y sobre ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, en fin, simplemente no voy a tener tiempo, pero yo he estado trabajando mucho con jóvenes, ¿no es cierto?, que se diferencian, que se están empezando a diferenciar de los expertos del quechua, ¿no? Y creo que está pasando mucho esto también en otros países, ¿no? En la mañana lo decían, ¿no? Están reclamando nuevas posiciones de sujeto, están reclamando también su bilingüismo, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿no?, que los expertos del quechua son un grupo de quechohablantes antiguos que mitifican un poco el tema del quechua y quieren ser demasiado exquisitos, pero al mismo tiempo en ese intento de generar su exquisitez caen en ciertas torpezas, dicen ellos, ¿no? Incluso están distanciándose de los expertos del quechua usando el término pachamamistas, y estaba pensando en ese término de cosmovisión, ¿no es cierto?, de la mañana, ¿no? Y dicen ellos, ¿no?, los quechuas somos locales, nacionales e internacionales, ¿no? Voy a quizá leer esto último, ¿no? Ellos dicen, la intención sería agruparnos y formar un colectivo, algo así, pero no queremos académicos, no queremos a alguien que nos esté diciendo esto se escribe así. Me gustaría un grupo de gente que habla su idioma y que habla de su vida o de política o de fútbol o de lo que sea, sin cuestionarse quién lo hace, o de lo mejor o peor, o quién sabe o quién no sabe, ¿no? Y ellos dicen, tenemos un horizonte diferente de lo que queremos conseguir, ¿no? Voy a quedarme aquí, podría hablarles muchas cosas sobre los jóvenes, es muy interesante, ¿no? Pero un poco la idea ha sido ver cómo en diferentes contextos institucionales y de diferentes formaciones discursivas y diferentes regímenes de normatividad, ¿no es cierto?, se les escucha a los jóvenes como deficitarios en español, ¿no es cierto?, pero no solamente en español, sino también en quechua, desde los expertos del quechua, ¿no? Y bueno, y ellos están como tratando de reconfigurar, de resignificar esto, ¿no? Es un inicio, pero bueno, veremos qué pasa con el tiempo. Muchas gracias. Bueno, estamos luchando contra las ponencias. Vamos a hacer el conversatorio de todos modos. Y yo voy a retomar algunos puntos de lo que nos expuso aquí Virginia, que me parece sumamente interesante. Y está lleno de pasión y también de enojo, lo que dice Virginia. Y eso es una característica de hoy en el campo de la educación indígena y más allá, que parece que andamos todos enojados de algún modo. Eso lo escuché también en la mañana, ¿no? Hay cosas que nos molestan, a veces lo podemos identificar y a veces no tanto, ¿no? Bueno, yo he trabajado en los últimos poquito más de 40 años en escuelas indígenas en México, en el tema de educación indígena, sociolingüística indígena, y casi siempre en las escuelas, no en los ministerios de educación, no en las torres de marfil, o más bien de plástico de las universidades, o en la parte de diseño curricular, aunque también diseñamos currículum, sino básicamente en el aula con alumnos maestros, y de ahí hemos construido cosas. Y cuando uno trabaja ahí, muchos de esos problemas
aterrizan. Algunos de los problemas que se mencionan en otros niveles simplemente no existen como tal, o son, digamos, formas muy dicotómicas, a veces maniqueas, de oponer una cosa contra la otra. En el contexto más amplio, y retomo también lo de la mañana, de repente, como decía Virginia, se ideologizan términos, sí, hay una lucha por los términos. De repente bilingüismo ya no es un término que más o menos todo el mundo puede entender. Lo mismo, el bilingüismo no sirve, dijo Víctor en la mañana. Bueno, depende cómo defendamos o definamos eso del bilingüismo, ¿no? En mi trabajo de muchos años en las escuelas, el bilingüismo funciona bastante bien, ¿no? También en la enseñanza. Yo sigo usando los términos L1 y L2 como un mecanismo que, además de que describe bien algunas situaciones, es un mecanismo de defensa de los niños indígenas, porque si no establecemos con niños indígenas, con los que trabajo últimamente, que llegan a la escuela prácticamente monolingües en lengua indígena, si no decimos que el español es una segunda lengua para ellos, entonces el sistema y la sociedad va a exigir que al final de la educación primaria de 6 años, que hablen igual de español que cualquier niño en el país, ¿no? Como si en las escuelas en Colombia y en México, donde hoy con mucha dificultad se enseña inglés desde el primer año más o menos, se dijera a los niños a los 12 años, bueno, tú tienes que hablar igual que un gringo de Estados Unidos o un inglés de Londres, ¿no? Eso se les pide a los niños indígenas, que pasaron por un sistema que en general funciona muy mal, ¿no? Con poquísima eficiencia, con pocas horas que se dan, etc. Entonces, yo siempre digo, cuidado. Desde el punto de vista psicolingüístico, tiene bastante sentido hablar de L1 y L2. Nosotros en mi contexto, en mis proyectos, hablamos de la lengua más fuerte y la lengua más débil de un niño, desde la perspectiva psicolingüística, y que eso sobre la marcha puede cambiar, y obviamente hay contextos donde esa distinción no tiene mucho sentido, donde hay un bilingüismo más equilibrado, en fin. Pero en algunos contextos, esos términos bastante clásicos tienen mucho sentido, y seguimos usando términos como una enseñanza de una segunda lengua que puede ser, desde su orientación ideológica y desde sus efectos sobre los niños, puede ser una enseñanza aditiva, que una nueva lengua se añade a la que ya está, sin debilitarla, o una enseñanza sustractiva, donde la segunda lengua desplaza a la primera, ya no sirve, como a los niños mexicanos se les enseña en Estados Unidos, ¿no? Tu lengua no sirve, mejor déjala afuera. A los niños indígenas tu lengua no sirve, si quieres ser buen ciudadano, aprender bien español o castellano, tienes que olvidarte de tu lengua. Eso es una forma sustractiva de enseñanza, y ese término es muy didáctico, porque cualquier maestro de primaria entiende eso, ¿no? Y son términos que hasta cierto punto simplifican, pero en mi opinión, en mi experiencia, no están equivocados, ¿no? Y eso ayuda muchísimo cuando uno trabaja con maestros y maestras y alumnos y alumnas, niñas y niños de carne y hueso en las escuelas, ¿no? Esas cosas a mí me funcionan. Ahora sí hay una lucha por los términos, hay una lucha, por ejemplo, por establecer las normas, quién controla las lenguas. No es consuelo, pero hay que decir que exactamente los mismos conflictos se dan en, digamos, países más o menos monolingües, países como Alemania o Francia, donde la mayoría de la población habla más o menos la misma lengua. La lucha por las normas, la lucha en la escuela por el estándar, ¿no? Sí, las famosas barreras lingüísticas con la que empezó una línea de la sociolingüística con Bernstein y con Labov después. Esto se repite aquí en otro contexto, entonces a veces hay que reflexionar un poco, que esas cosas pues, ya estaban ahí, hay que ver por dónde las analizamos, y muchas veces no estamos viendo algo totalmente nuevo. Mi abuela, cuando llegaba más o menos a los 100 años, llegó a los 106 total, decía, bueno, las modas siempre se repiten. Hay que vivir nomás el tiempo suficiente para ver que las modas todas vuelven. Y un poquito hay de eso. Hay de repente gente que redescubre el Mediterráneo, ¿no? Cuando hay unos señores en Estados Unidos que ahora dicen las lenguas no existen,
Bueno, Saussure dijo lo mismo, ¿no? Dijo, la lengua no existe, es un constructo. Lo que existe es la parole. Esos señores no leyeron a Saussure. Y el inglés, que es una lengua que sirve bastante poco para hacer ciencia, en 100 años desde Saussure, no pudo lexicalizar esa distinción tan importante entre lengua y lenguaje. Langue y langage, lengua y lenguaje, ¿no? El inglés todavía no tiene esa distinción establecida, pero bueno, quizás algún día sirva para hacer ciencia del inglés. Pero ese es el segundo tema. Eso viene después. Ahora bien, los dos casos que nos relata Virginia de educación superior, acción afirmativa, un término que también en esta discusión, obviamente cuando hay una lucha por el poder, hay actores que se instalan ahí, ¿no? que van a ser maestros indígenas, que se instalan como los que ejercen y construyen su poder en la escuela sobre los demás. Eso tampoco es nuevo. Eso fue lo primero que descubrimos hace 40 años en escuelas primarias, que los mismos profesores indígenas tienen internalizada la ideología diglósica, racializada o no, como puede llamarse así, y la reproducen. Si no hay una ruptura, y esa ruptura tiene que venir de algún movimiento político, algún movimiento colectivo, porque individualmente no se resuelve. Entonces lo mismo lo vemos a nivel de educación superior, y donde tenemos desde la primaria el debate y a veces el conflicto si la escuela primaria tiene que enseñar el estándar de la lengua del país o de las lenguas del país o no. Un debate que hubo en Estados Unidos. Y al final, después de bastantes fracasos con algunos experimentos, dijo sí, la escuela tiene que enseñar esos estándares. Ojalá el estándar, en el caso de Estados Unidos, del inglés y del español o de cualquier otra lengua que intervenga, y no solamente reproducir lo que los niños más o menos ya traen de la familia, ¿no? Eso suena, o sea, es muy conservador, pero yo creo que políticamente hacer lo contrario es bastante riesgoso, ¿no? Lo que sí me parece sumamente interesante en todos nuestros países, y eso retoma una parte de la discusión de la mañana, surgen escenarios nuevos para los cuales no tenemos categorías y no tenemos una visión muy clara. O sea, una población masiva, ¿no?, de cientos de miles, si no de millones de indígenas en las grandes ciudades de Latinoamérica. Muchos de ellos hablan poco o ya no hablan las lenguas originarias, sobre todo los jóvenes, pero que se apropian de ellas. Ahí los estudios de Virginia, que yo he leído algunos, me sirven muchísimo, ¿no?, para ver cómo esos jóvenes juegan entre las lenguas, incluso en un trabajo maravilloso de ella, meten el inglés también de repente, ¿no? Y hay una apropiación lúdica del manejo del discurso. Eso no quiere decir que haya una apropiación también de aquellas categorías de las lenguas que van a necesitar en su vida profesional. Y otro punto también que ella menciona, y que es hoy un gran campo de estudios en las universidades indígenas o en los casos donde indígenas llegan a la universidad, que se mencionó también en la mañana, es las enormes dificultades que tienen jóvenes indígenas frente a las exigencias discursivo-lingüísticas universitarias, ¿no? Y donde también en algunos casos se introducen otros géneros, otros modos que no son escolares, y eso es muy bueno, pero donde de todos modos el objetivo de esa formación es que también aprendan eso. ¿Y por qué tienen tanta dificultad, ¿no? Un joven que ya sabe una lengua complicadísima desde el punto de vista de la gramática, no tan sencilla como el inglés y no tan lengua primitiva como el inglés, ¿verdad?, desde el punto de vista de la gramática. ¿Por qué tienen tantas dificultades? Bueno, eso lo explica Jim Cummings, ¿no?, con su teoría de la transferencia y la interdependencia de las lenguas. Es decir, un niño, una niña que en primaria tuvo la posibilidad de desarrollar en su propia lengua ciertas habilidades cognitivamente exigentes, descontextualizadas, como la lectura, la escritura, las matemáticas, la argumentación, la generalización, puede transferir eso a una segunda lengua, a una tercera lengua. Eso lo vemos con nuestros estudiantes en la universidad,
quien escribe bien en su lengua va a tener más posibilidades de escribir bien en inglés o en alguna otra lengua, y quien no, pues no. Entonces ahí tenemos un problema que se tiene que atacar, obviamente desde mucho antes, y hay que, digamos, mejorar la calidad. Nosotros buscamos un concepto de calidad a nivel latinoamericano hace un tiempo atrás en un congreso en Guatemala, ¿no? Calidad en la educación indígena es educación con pertinencia, tiene que ser adecuada a las niñas y niños, a sus necesidades, a sus condiciones, ¿no? Y tiene que reducir, en lo posible, eliminar la experiencia traumática con la escuela, que es una cuestión fundamental, ¿no? Yo creo que más que algunas teorías muy sofisticadas sobre niveles de adquisición y algunas cosas finas que puede hacer, que también hacemos, en el último proyecto hemos aplicado más de 10.000 pruebas individuales de desarrollo de las dos lenguas. Más importante es que si los niños pueden desarrollarse de manera feliz en la escuela o no. Eso es tan obvio que es una vergüenza que uno tenga que decirlo, pero es exactamente el problema con las relaciones de poder, traumatizando a los niños, que es algo que viene de las estructuras más generales de poder y de las hegemonías que se ejercen para dejar a los de abajo abajo y los otros en otro lado. Bueno, no sé qué me dices sobre esto. Tienes una réplica, según nuestro modelo. Nunca hemos ensayado, pero aquí estamos en el escenario. A ver, ya. A ver, yo no estoy tan de acuerdo con eso de que las categorías de L1 y L2 siguen funcionando. O sea, yo creo que nosotros nos aproximamos a realidades, ¿no?, que cada vez son más complejas, y las categorías que hemos nosotros construido como académicos a veces ya no son tan felices, o sea, no necesariamente funcionan tan bien, ¿no? O sea, las categorías no son pues objetos, digamos, naturales, sino son entidades que hemos construido, ¿no? Entonces yo creo que funciona, como tú decías, bien en algunos contextos, pero en otros no. Y lo que yo estoy viendo, por ejemplo, en el Perú y en otros lados, es que hay escenarios sociolingüísticos nuevos en el sentido de la zona urbana, lo que tú dices, ¿no es cierto? Una zona urbana que además es interesante porque desde el discurso oficial se borra, ¿no? O sea, borramos en nuestro imaginario la presencia de hablantes de lengua originaria en la zona urbana, ¿no? Como solamente estuvieron en la zona rural, ¿no? Y sabemos además que la educación intercultural bilingüe históricamente ha sido una educación intercultural bilingüe dirigida a una población rural, ¿no? A niños y niñas que hablan la lengua originaria como lengua materna. Ese ha sido el target, digamos. Y se habla incluso del derecho que tiene esa población para tener una educación intercultural bilingüe, ¿no? Y yo creo que también la noción de derecho hay que ponerla sobre el tapete y decir, bueno, ¿quién tiene derecho a qué, no? Entonces yo creo que lo de L1 y L2 hay que mirarlo también con pinzas, porque creo que hay muchos niños, por ejemplo, que están en zonas urbanas que no tienen la lengua originaria como L1 ni como L2, ¿no es cierto? Ninguna de las dos. Entonces, no sé cómo llamarlos, ¿no es cierto? Son hablantes de la lengua originaria como lengua de herencia, son bilingües, no sé, los términos a veces son complicados, pero en todo caso saben menos la lengua originaria que un hablante que tiene la lengua originaria como lengua materna, pero saben más la lengua originaria que aquel hablante que la aprende como segunda lengua. Entonces hay un continuum mucho más complejo, ¿no? Creo también lo de los jóvenes. A mí, mi experiencia con los jóvenes ha sido maravillosa porque siento que me han dicho un montón de cosas que yo sabía y no creo que se reduce además a cuestiones lúdicas, o sea, que mezclan, ¿no es cierto?, el inglés, el castellano, el quechua. Yo creo que los jóvenes están tomándose, por supuesto que es un sector, ¿no? Víctor en la mañana hablaba de un colectivo de 30, ¿no? Un sector, no tampoco vamos a esencializar la categoría de jóvenes ni tampoco romantizar la categoría de jóvenes, ¿no? Pero yo creo que los jóvenes están tomando muy en serio esto de que la lengua es parte de las prácticas sociales.
sociales, ¿no es cierto? Y de que defender la lengua significa también luchar por la justicia social. O sea, a diferencia, por ejemplo, de un discurso oficial donde la lengua es una cosa y no una práctica, ¿no es cierto? Y tienes este discurso de las lenguas en riesgo, ¿no es cierto? Llena de números y de cosas así que alarman, ¿no es cierto? Sobre la desaparición de las lenguas. Tienes un discurso preservacionista, ¿no es cierto? Bien de museo, desde el discurso oficial. Y yo creo que los jóvenes, por lo menos desde mi experiencia con estos jóvenes en el Perú, se están haciendo otras cosas. Hay otras miradas sobre lo que es la lengua y cómo se vincula con las relaciones de poder, ¿no? Eso, y en relación a lo de los estudiantes, rapidito, los estudiantes en la educación superior, yo creo que hay que diferenciar claramente aquellos estudiantes que tienen al castellano como segunda lengua, ¿no es cierto?, porque tienen a lengua originaria como lengua materna, y aquellos estudiantes que simplemente no han sido socializados en las convenciones de la literacidad académica, ¿no? Entonces, a veces creo que hay una confusión, ¿no? Una cosa es tener el castellano como L2 y otra cosa es tener al castellano, que digamos no es L2, pero no manejan muchas personas, muchas, no solamente hablantes de lengua originaria, las convenciones vinculadas con la escritura académica universitaria, ¿no? Y eso hay que enseñarlo explícitamente y bueno, hay mucha bibliografía sobre eso, ¿no? Eso. Bien dado. Muy bien. Sí, no le voy a contestar, y bueno, ya aprendimos los hispanohablantes que contestar en portugués es otra cosa, contestar en español es algo muy tranquilo, ¿no? No es bronca. Y vamos a pasar al siguiente tema, quizás, bueno, no, yo creo que se mantengan las diferencias, lo discutimos después, ¿no? A ver qué piensan los demás, en qué contexto, qué término sirve y qué no. Bueno, dentro de los tres temas, el segundo es sobre las políticas lingüísticas o la glotopolítica en el campo de las ciencias y de la educación superior, que hoy en día y hace bastante tiempo creo que se volvió un tema absolutamente estratégico en el contexto de Latinoamérica y de la preocupación de las políticas de lenguaje. Es algo que no teníamos en el radar todavía hace 20 años, ¿no? Aunque ya había indicios, estábamos en otros temas. Yo creo que desde hace un buen rato ya lo estamos trabajando en Latinoamérica, eso es muy importante, en conjunto con otros sectores europeos en Estados Unidos. Bueno, los datos son muy conocidos, catastróficos o triunfalistas según se vea. La bibliometría, que es una disciplina bastante reciente, que tiene quizás 40 años, es una línea de estudios cuantitativos de lo que se publica, para decirlo de manera más simple, que es parte de un conjunto mayor que se llama cientometría, o sea, la métrica de las ciencias, todo lo que se puede medir. Entonces, la bibliometría ha tenido la característica en los últimos 40 años, junto con lo que llamamos el modelo neoliberal en la ciencia y educación superior, a volverse un instrumento extremadamente poderoso, porque está hoy en el centro de todos los sistemas de evaluación universitaria. No es la única, pero ocupa un lugar central. Y ha construido un círculo vicioso de tipo cuantitativo y de tipo formal en torno a los rankings, o sea, las jerarquías de académicos, de departamentos, de universidades y de países. Y de revistas, claro está. Entonces tenemos, por ejemplo, que el inglés ocupa el 90% de las publicaciones en ciencias sociales y humanas y quizás el 97% en ciencias naturales. El español ocupaba hace 10 años todavía esos porcentajes, ¿no? Pero el círculo vicioso consiste en que esas medidas, esos porcentajes, son tomados sobre la base de una empresa multinacional, privada, que controla hoy gran parte de los destinos de los investigadores de los departamentos de las universidades en términos de los rankings, que es conocido como Thomson Reuters y después fue vendida a un capital asiático y hoy se llama Clarivate Analytics. Bueno, porque ellos manejan el Web of Science y manejan la colección de revistas indexadas. Aquí tengo la cifra del 2015,
y es un número ridículamente pequeño de revistas frente a ni siquiera representa el 4% de las revistas que hay en el mundo. Y solamente lo que se publica en esas revistas, eso vale. Eso lleva a los porcentajes con los cuales tú dices el inglés ya está en un 90%, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tenemos un círculo vicioso que dice lo importante es medir la producción de un investigador, de una revista. ¿Cómo se mide? Se mide con el factor de impacto, o sea, se miden las citas que tiene un artículo, una revista, etcétera, en un tiempo determinado a ellos. Entonces, como esas citas solamente se toman estas revistas, se crea un círculo vicioso que hace que suban pues algunas revistas, algunos investigadores que publican ahí y el resto se queda afuera. Y obviamente eso es algo que empuja hacia el inglés. Los alemanes han hecho la prueba con un artículo en sociología que lo publicaron en alemán y el mismo artículo en inglés. En inglés tuvo 8 veces más citas que en alemán, el mismo artículo, ¿no? Entonces, obviamente, alguien que está en ese sistema y quizás dependa su futuro de él, va a preferir publicar en inglés que en alemán mientras ese sistema domine su vida. Y ahí está el detalle, como diría Cantinflas, ¿no? Eso hay que ver, ¿no? Entonces tenemos hoy un discurso fatalista o triunfalista, ¿no? La transición del inglés es un hecho, es algo ya inevitable, es un proceso natural, no tiene actores detrás de él, ¿no? Y le sirve a todo el mundo. Y no hay alternativa, ¿no? Entonces tenemos que preguntarnos desde el punto de vista de la política del lenguaje, pero más allá de ella, ¿no? Desde el punto de vista de una política científica, una política universitaria, porque ese es otro punto que ojalá lo discutamos aquí. Tenemos que evitar que las políticas lingüísticas entren en conflicto con las políticas científicas en una universidad o en un país, etcétera, ¿no? Y ese riesgo siempre está. Pero analizando quizás un poco más a fondo podemos llegar a ver dónde confluyen esas posibilidades. Yo me he preguntado cuando me metí en este campo, no puede ser que la eficiencia del inglés o el avance del inglés se dé solamente porque es el inglés o porque Estados Unidos es el mayor poder militar, etcétera. Tiene que ver, pero hay elementos intermedios que digamos, explican ese funcionamiento. Y algo muy interesante que encontré fue en el debate de la gente que discute conceptos de imperio. No necesariamente imperialismo, eso está implicado también, pero hay un concepto más amplio de imperio, que algunos definen como un gobierno mundial de 500 empresas, ¿verdad? Y también en un cambio cualitativo de las formas de control y de ejercicio de poder. En el siglo XX, según algunos autores, lo relevante era el control territorial, ¿no? En ese sentido, la ocupación de Afganistán e Irak todavía corresponde a un modelo viejo, ¿no? El control moderno se establece con golpes de Estado como los tienen aquí en Brasil, golpes de Estado políticos, ¿no? Y más en general, en el siglo XX lo que va a predominar, ¿no? Es no la imagen de arriba con los mapas de colores, ¿no? Sino el mapa de abajo, donde realmente la conducción y la vigilancia se da a los flujos, ¿no? Algunos hablan de liquid surveillance, ¿no? La supervisión líquida de los flujos de capital, de información, de personas, de servicios, de materias y todo el flujo digital que hoy en día tenemos, ¿no? Eso es algo que avanza tan rápido que nuestras categorías se quedan atrás, ¿no? Pero hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Hoy en día tenemos una nueva situación que yo en algún contexto donde me gusta provocar, lo llamo las nuevas dictaduras digital fascistas. Y son fascistas porque las viejas facies, ¿no? Los atados, hoy en día son los nodos y las líneas que digamos, combinan puntos, pero también se vuelve una red, y la red es un instrumento para matar a los peces. Eso se nos olvidó quizás en el uso metafórico, ¿no? Es un instrumento para enredar a alguien, no solamente para que vayamos por las redes. Entonces, eso es un elemento que hace que
se necesita permanentemente un trabajo de unificación de ese control. Ese control funciona fundamentalmente o en buena medida si es a través de una lengua y no de muchas lenguas que se pueden escapar del control. Entonces tenemos una lengua que desterritorializa esas interpretaciones dominantes del mundo y a la vez, digamos, se hace independiente de definiciones locales. Y lo que no cabe en ese modelo centralizado se invisibiliza. Es una de las razones porque yo, digamos, yo personalmente y todo un grupo no hemos adaptado en su totalidad el término de glotopolítica y seguimos trabajando con política de lenguaje, porque en el momento que a nivel internacional y sobre todo frente al mundo anglosajón ya no usamos el término de política de lenguaje, nos van a descolgar, nos van a hacer invisibles, ¿no? Mientras luchemos en el terreno del escenario máximo frente a Estados Unidos y Gran Bretaña, por ese término, decimos, no, en Latinoamérica llevamos 30, 40 años definiéndolo de otro modo, que es idéntico o casi idéntico a lo de la glotopolítica que viene de Francia y cómo se maneja aquí, ¿no? Como lo han definido varios de los autores que están aquí presentes, hacemos lo mismo, pero llevamos ese pleito al escenario mundial, ¿no? Y ahí tenemos muchos aliados, es decir, no puede ser el término funcionalista, etcétera. Pero no voy a entrar más en ese. Yo tengo la prueba cómo Latinoamérica se hace invisible en Estados Unidos y en otros lados. Como colegas de alto nivel académico, intelectual de Asia me preguntan, bueno, ¿y cuál es la lengua en que ustedes enseñan en Latinoamérica? En la universidad tiene que ser el inglés, ¿no? O sea, están convencidos que aquí es ya es el inglés porque es en todas partes. En fin, ese proceso de invisibilización es un proceso que tenemos que estudiar como un fenómeno ideológico muy importante dentro de las políticas de lenguaje y más allá de ello. Entonces, me salto muchas cosas. Ese círculo vicioso de la evaluación y la presión hacia el inglés como única lengua de la ciencia tiene un montón de efectos perversos. El más importante es que separa aún más la universidad de la sociedad. Si todos nosotros, y eso lo estamos discutiendo ahora en México con un gobierno nuevo, progresista, si todos nosotros en la academia corremos detrás de nuestros puntitos, porque en nuestro caso significa el 70% del salario mensual, ¿no? Los sistemas de pago complementario, y juntamos puntitos porque nos dan aquí, en esa revista nos dan más, y en esto nos sirve. ¿Quién va a ser jefe de departamento? Nadie, porque eso da muy pocos puntos. ¿Quién va a ir a comunidades a trabajar con escuelas o en salud? Eso casi no da puntos, ¿no? Si eso ocurre, eso lo hemos discutido hace 2 años aquí en la USP de Sao Paulo con uno de los vicerrectores, están muy preocupados que todos esos sistemas, junto con la presión hacia el inglés, junto con la presión de enseñar en los posgrados en inglés, nos aleja de la sociedad. Yo creo que es un punto donde podemos encontrar muchos aliados en el campo científico, social, político, para contrarrestar esta situación, ¿no? Hace 2 años aquí usé el ejemplo del Zika, ¿no? El virus Zika, que era una pandemia en ese momento, y había muchos equipos trabajando para encontrar una vacuna, pero el día que se encuentre la vacuna, se salven muchas vidas y la salud de mucha gente, eso no va a ser un impacto científico, no. Solamente si se publican un montón de artículos de estos científicos que encontraron la vacuna, lo publican y hay muchas citas a sus trabajos, entonces sí es un impacto científico. Bueno, rápidamente con eso casi termino. Incluyo algunos elementos de Europa y eso es en parte el trabajo de Lydia Becker. Bueno, en Alemania, ¿cómo se trabaja la política de lenguaje? Es en parte también mi propia experiencia. Yo estuve hace no mucho tiempo, prácticamente un año trabajando en Alemania. Hay una lucha competitiva por la investigación de punta en las ciencias, a nivel internacional y dentro de cada país, ¿no? Por tecnologías y obtención de recursos. Y eso cada vez más empuja a la gente incluso a presentar sus proyectos en inglés porque va a haber evaluación internacional. Eso ya a partir de este año pasa en México también. Nuestras, digamos, concursos
postulaciones por dinero de nuestro CONACYT, ¿no? Aquí CNPq, CAPES, ya lo estamos haciendo en inglés porque va a haber evaluación internacional. Bueno, y en Alemania entonces la lucha es también por la obtención de estudiantes internacionales del más alto nivel académico y con mucho dinero. Los árabes, los chinos, toda Europa está llena de estudiantes chinos que pagan muchísimo dinero, entonces ahí la docencia tiene que ser en inglés. Y hay estrategias diferenciadas, ¿no? El monopolio no es tal. Yo tengo un hijo que estudia ingeniería de nuevas energías en Berlín y el 80% de su bibliografía es en alemán. En unas universidades de mayor reputación, en la Universidad Técnica de Berlín. Entonces hay que ver los mitos también que hay. Bueno, eso es magnífico. Y en Italia, el año pasado, hubo una sentencia de la Corte Constitucional, que es el máximo tribunal, contra una universidad, el Tecnológico de Milano, que decidió, por razones políticas de sus autoridades, decidió hace un par de años atrás de enseñar solamente en inglés. Entonces hubo una demanda y esa demanda se resolvió del modo que se constituyó violatorio de la Constitución italiana enseñar cualquier programa universitario, ¿no? Cualquier curso, como dicen aquí en portugués, solamente en una lengua. Y solamente en una lengua extranjera. ¿No? Entonces eso se vino atrás, ¿no? Y eso es interesante. Y en Alemania e Italia hay algo que para nosotros nos tiene que parecer perverso, que hoy en día la justificación del inglés como lengua franca, como la lengua de la universidad, de las publicaciones, es un argumento progresista en contra de la derecha, la nueva derecha neofascista más o menos, en Italia y en Alemania, que exigen radicalmente hacer todo en la lengua propia. Entonces, de repente hay cosas, nuevas alianzas del mundo que son un poco difíciles de digerir. Bueno, ¿cuáles pueden ser nuestras estrategias? En Latinoamérica tenemos una enorme ventaja frente a otros continentes, frente a África, frente a Asia incluso, en términos de la homogeneidad lingüística. Ojalá no me fusilen los defensores de lenguas indígenas. Claro que sí, las lenguas indígenas tienen que tomarse en cuenta, pero tenemos la ventaja que podemos llegar a una integración latinoamericana en torno a las dos lenguas principales, siempre dejando espacio para otras lenguas también, ¿no? Y tenemos que llegar a alianzas entre políticas científicas y políticas lingüísticas. El sábado discutimos en un precongreso y vimos que las principales universidades brasileñas tienen más contacto científico con Francia que con Estados Unidos. Entonces, ¿por qué enseñar solamente inglés en la universidad? No hay ninguna razón empírica detrás de eso. Eso tiene que repensarse y hay razones muy fuertes, muy productivas con otros países. Y Francia está en primer lugar de la USP, o sea, número 1 aquí en el país, de la Universidad de Brasilia y unas cuantas más. Los datos ahí están, ¿no? Entonces tenemos que tomar eso en cuenta y tenemos que ver cómo podemos coordinar en Latinoamérica investigaciones estratégicas importantes en todas las áreas, que todavía hay un nivel muy bajo de esto y necesitamos buscar estrategias pedagógicas mucho más eficientes que en el pasado para enseñar lenguas, no enseñar lenguas de cualquier modo y como sea, sino de forma estratégica para ciertos fines. Tenemos que transformar nuestros centros de lenguas en centros de apoyo a la redacción de los científicos de alto nivel en otros idiomas, primero entre ellos el inglés, ¿sí? ¿Cómo no? Ver esas estrategias y eso ya es todo un campo de investigación. Y con eso dejo este tema. Gracias. Ahora tú, te toca. A ver, este no es mi tema de investigación en realidad, ¿no? Sabemos que todos estamos metidos en este tren, ¿no? Pero, a ver, ¿qué le puedo decir a Enrique? Enrique ha hablado de círculo vicioso, ¿no es cierto? Ha hablado de un sistema perverso, ¿no?
Creo que también son interesantes, digamos, para el nivel de investigación, creo que son interesantes esto de los dilemas, ¿no? Los dilemas, las contradicciones, cómo las ideologías siempre están fragmentadas, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en mi universidad, en la Universidad Católica en Lima, ¿no? Y hay un dilema enorme, ¿no? O sea, por un lado tienes esta frase que es que la Universidad Católica tiene que estar al servicio del país, eso se dice, ¿no? Pero por otro lado, pues tienes estos bonos por publicar en revistas indizadas y más dinero por esto y los puntos y todo lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, cómo estos paradigmas van cambiando, pero no de la noche a la mañana pasas de uno a otro, sino que van como juntos también y todo lo que ocurre, ¿no? No es igual lo que pasa en Chile, por ejemplo, ¿no? Yo acabo de estar ahí, me quedo muy impresionada, y lo que pasa en el Perú, por ejemplo, o en otros países, ¿no? Esto del inglés como lengua franca me parece interesante. El otro día me contaban, por ejemplo, que había habido un congreso en Chile sobre la ALSFAL, que es la Asociación de Lingüística Sistémico-Funcional, creo, ¿no? Y varias de las ponencias habían sido en castellano, sin traducción al inglés, ¿no? Y se habían quejado, los invitados de países anglos se habían quejado porque no había habido traducción simultánea, ¿no? Entonces este asunto de qué cosas se hace, ¿no? Y el argumento era, el inglés es la lengua franca, ¿no es cierto? El inglés lo que hace es generar consensos, armoniza, ¿no es cierto? Todos contentos, ¿no? Y yo creo que hay un discurso ahí también claramente ideológico que niega los antagonismos, ¿no es cierto? Y que hay que mirar, ¿no? Es un poco lo que dices tú de ver esto como un proceso natural, ¿no? Que no tiene actores y todo eso que se puede analizar también discursivamente, ¿no? A ver, esto de que Latinoamérica se hace invisible, ¿no? Me parece interesante, y me parece interesante también cómo a veces quieren hacerla visible desde un punto de vista estratégico que los beneficia a ellos, ¿no? Yo a veces me ha pasado, por ejemplo, que, me han invitado a un congreso ahí en el norte, ¿no? Y me doy cuenta que es una especie de estrategia para tener una cuota del sur, ¿no es cierto? Entonces a veces me siento medio cuota, ¿no? Y claro, yo digo, bueno, le da un poco de caché, ¿no es cierto? Tener diversidad, ¿no? La diversidad también vende, ¿no? También está mercantilizada, ¿no? Pero bueno, habría que ver. Y todo esto que dices también me parece interesante, de que no solamente es el inglés, ¿no? Que hay que ver qué hay detrás de eso, ¿no? Siempre pues las ideologías lingüísticas no se remiten solamente al tema de la lengua, siempre hay que sospechar qué hay detrás, ¿no? Y hay que preguntarnos por la desigualdad, ¿no? Es un poco lo que yo veía también en mi exposición, cómo las desigualdades raciales y de clase, porque era un poco lo que quería ver, se replantean como problemas lingüísticos, con soluciones supuestamente lingüísticas, y no estamos hablando de lenguas, estamos hablando de mucho más cosas que hay que desentrañar y hay que investigar, ¿no? Y yo creo que hay que tener una agenda latinoamericana con relación a esto de las publicaciones, ¿no? Y es algo que se repite, ¿no? Una agenda latinoamericana, no sé, no estoy muy enterada, no sé si ya se ha discutido mucho en algunos países, pero hacerlo en conjunto creo que sería menos difícil, ¿no? No lo sé. Eso nomás. Estamos de acuerdo, no puede ser. ¿Cómo nos peleamos? No, así es. Estamos ante esos dilemas, hay que analizarlos a veces con más detalle, pero lo que yo he aprendido metiéndome ahí es que en casi todos los temas, cuando tocan puntos de relevancia, donde el lenguaje es importante, tenemos que ir más allá de nuestras disciplinas. Tenemos que meternos realmente a estudiar alguna otra disciplina, siempre en parcería, como dicen tan bonito en portugués, con otros, ¿no? Con otras disciplinas, con economistas, con politólogos, con biólogos, con otros, ¿no? Porque ellos piensan también en esos problemas y a veces tienen mucho mejores soluciones que nosotros. Por ejemplo, uno de los biólogos destacados aquí de la USP, con el cual compartí ya un segundo evento este sábado pasado, él se preocupa por la cuestión de las lenguas, sacó estadísticas, viene de las neurociencias y trabaja en el Instituto de Biología, ¿se llama?
Instituto de Biología, aquí de la USP, ¿no? Y él decía, mira, nosotros tenemos un porcentaje altísimo de alumnos de nuestro doctorado que son colombianos, incluso también de otros países hispanohablantes. ¿Cómo vamos a integrarlos? ¿No? ¿Con inglés? No. Tenemos que buscar otras estrategias para trabajar con ellos, pero también para que cuando ellos vuelvan a su país con el doctorado, tengan un acompañamiento desde Brasil, desde las ciencias del Brasil, para seguir apoyándolos, incluso como una muy buena estrategia política que los países europeos lo tienen desde siempre, ¿no? La Alliance Française, el British Council, los alemanes, alguien que tiene una beca para hacer el doctorado allá, lo acompañan el resto de su vida, ¿no? A veces hay que escaparse, pero hay ofertas de invitación. De nuevo, hay toda una serie de programas que dentro de Latinoamérica no estamos ni soñando de eso, ¿no? Nosotros en México mantuvimos con el último gobierno terriblemente ladrón y neoliberal un sistema de becas, puedo decir con orgullo, que México está dando en este momento 65,000 becas de posgrado a todos los alumnos que ingresan a un programa evaluado como de alto o muy alto nivel en México. Es decir, los programas de maestría y de doctorado que tienen una evaluación positiva por nuestro CONACYT, automáticamente tienen becas para todos los alumnos mexicanos y extranjeros. En mi programa tenemos cada vez más alumnos brillantes de muchos países sudamericanos, de Corea, algunos de Europa, y si viene alguien de Estados Unidos a estudiar con nosotros y le damos una beca, ¿no? Con o sin Trump, eso no nos importa, pero es una buenísima política, ¿no? Porque estamos recuperando ahora con este nuevo gobierno la idea que la educación pública es gratuita, laica y gratuita, y que un país decente, civilizado, no debería cobrar dinero en la educación pública, en ningún nivel, ¿no? Cuando vemos que viva el populismo de izquierda. Bueno, sí, ya voy por eso, ¿no? Entonces, eso es un punto donde los países tienen que invertir. O sea, Brasil siempre ha invertido mucho, y ahora viene la réplica también, ¿no? Incluso este año todavía tengo 4 invitaciones al Brasil, todo pagado, y el año próximo va a ser terrible. Y nosotros vivimos con una austeridad franciscana con nuestro nuevo presidente que hace recorte porque estamos gastando demasiado. Bueno, pero las becas las hemos defendido y van a seguir existiendo y otras cosas también, ¿no? Entonces tenemos que ver que nosotros tenemos ventajas estratégicas en Latinoamérica. Hemos hablado también con el fundador y director de Cielo, ¿no? De ese repositorio de revistas, Abel Packer, estuvimos el sábado con él, y tenemos muy buenas posibilidades para que las publicaciones de mayor prestigio en Latinoamérica, que son revistas universitarias, sean todas de libre acceso y que vayamos agresivamente al mercado internacional con los mejores autores, publiquemos en inglés además de portugués y español. Eso es una fórmula perfectamente viable, ¿no? Y que vamos a invadir esos mercados con las ventajas de una dictaminación muy seria, de un trabajo muy serio, con puntualidad, y con revistas gratuitas, pero no por el sistema perverso de acceso libre, cuando el autor paga $2,000 o 2,000 euros para que su artículo sea abierto, ¿no? Sino que sea gratuito. Entonces, ahí, y la otra cosa es que en Latinoamérica y a nivel internacional tenemos que volver a hacer que los investigadores monolingües de inglés se sientan miserables, porque hay cosas que no entienden, ¿no? Hace 2 años estuve en paralelo casi con el Congreso de Alfal, invitado al Congreso de AILA, que tuvo lugar en Río. AILA es la Asociación Internacional de Lingüística Aplicada, es el congreso más importante que hay en el mundo. Sí, o sea, no importa que lo digan los chomskyanos u otras sectas, es el más importante que hay en lingüística, porque ahí está lo nuevo, está el big business. Entonces me pidieron que organizara un simposio sobre política del lenguaje en las ciencias, y en español y portugués. Y había protesta en el público, yo hice una introducción en inglés,
¿no? Y yo les expliqué, ¿no? Ustedes tienen que entender que si no empezamos algún día aplicando esas políticas, no va a ocurrir nunca, porque en los eventos internacionales, cuando hay 20 investigadores alemanes o franceses o de donde sean, y hay un norteamericano, US americano, yo también soy norteamericano como mexicano, un US americano ahí, todo el mundo tiene que hablar inglés. No, se acabó. Que se siente al lado de alguien que le va traduciendo a sotoboche, que haga lo que quiera, ¿no? Pero aquellos, digamos, investigadores anglosajones que defienden su monolingüismo con agresividad contra el resto del mundo, tenemos que ponerles un alto, ¿no? Es algo muy importante y ojalá podamos convencer a los físicos, biólogos y otros también, ¿no? De que esa gente tiene que darse cuenta como primer paso que pasan muchas cosas en el mundo que ellos no saben, porque lo ignoran, ¿no? Pasamos al último tema, vamos un poco atrasados, pero no tanto, ¿verdad? Va a ser muy breve. Tercer tema, una sola diapositiva. No, el tema del día era la ciencia y era el anterior. Hola, no sé si está por ahí Lidia. No, pero integré algo que me mandó sobre Italia, sobre Alemania, que me parece interesante como un contraste, ¿no? Con los europeos hay que decir que tenemos muchas alianzas. Nosotros aprobamos hace 2 años en el Congreso del FAL una suerte de resolución o manifiesto sobre esos temas y lo mandamos en 4 lenguas a los 4 vientos y una reacción entusiasta de muchos lugares en Europa. Dicen, sí, eso hay que hacerlo, ¿no? Y en Estados Unidos también, y en Gran Bretaña también, hay mucha gente aliada nuestra que dice ese monolingüismo no puede continuar. Bueno, aquí son temas un poco más sueltos, ¿no? Están, digamos, un tema de integración sería pensar en los tipos de lenguas que hay. Yo escribí hace años un texto un poco largo sobre eso, sobre políticas de lenguaje de lenguas indígenas o originarias, lenguas migrantes, lenguas extranjeras, lenguas de integración regional, ¿no? ¿Cómo podemos conceptualizar eso más en conjunto? Yo creo que hay mucho trabajo que hacer todavía y las distintas áreas pueden aprender unas de las otras en distintos campos. Yo creo que eso es algo perfectamente posible. Yo estoy pensando en 2 pequeñas experiencias que hubo en México y la otra, no me acuerdo, no fue fuera de Latinoamérica, donde una escuela privada bilingüe de élite, tipo colegio alemán o francés, los maestros y incluso los alumnos trabajaron junto con escuelas indígenas, hubo un intercambio y hay un montón de estrategias de esas escuelas de élite que les siguen a unos y viceversa, ¿no? Aunque uno piensa que están en mundos totalmente separados, los separan 5 niveles de clase social, hay cosas increíbles que surgen ahí de repente, no puedo entrar al detalle. Entonces, eso es algo que tenemos que ver, que integremos mejor nuestra compartimentación, que no es nada más de políticas de lenguaje, obviamente, ¿no? O sea, los lingüistas de lenguas indígenas y los lingüistas hispanistas y lusofonistas viven a costas unos con los otros, de espalda, históricamente, ¿no? No se ven, no se oyen, no se conocen o se pelean, ¿no? Eso, en nuestro campo tenemos mucho más oportunidad o condiciones, ¿verdad?, de una mayor integración. Este congreso es una buena muestra de eso, ¿no? Lo otro es también en los distintos campos, es un asunto de políticas de lenguaje. Muchas veces se han construido escuelas en Latinoamérica dependientes de algún centro de fuera. Eso puede ser en Estados Unidos, puede ser en Francia, puede ser en otro lugar. Y es una crítica que se hace a algunas universidades en Brasil y otro lado, ¿no?, que tienen un núcleo muy fuerte en algún punto, amigos y amigas mías, en quien estoy pensando, ¿no? Con una referencia, una conexión con alguna escuela europea y donde quizás les importe más el último chisme de la École des Hautes Études en Sciences Sociales que lo que pasa en el resto del país, ¿no? Y otros saben muy bien los chismes de Berkeley o de London School of Economics, pero no hay una elaboración propia y más horizontal, más interna.
hay unas cifras un poco demoledoras que circulan por ahí, que entre autores del mismo país se citan en un 4%, casi todas las otras citas son de fuera, y a nivel latinoamericano del 2%. Esa cifra no me la creo mucho, hay que estudiarla un poco más, pero obviamente tenemos que no solo leernos más y de citarse, bueno, eso es un efecto, no por los puntitos. O sea, hay gente muy amable en otros países latinoamericanos que de repente me dice, oye, te cité en tal artículo. Y muchas gracias. Pero después, ¿y por qué me citaste? O sea, ¿cuál fue el contenido? Pero ya hay una mentalidad de decir, yo te cité, yo cité al otro, tú me citas, yo te cito. Y si uno persigue un poco con esos lindos juguetes morbosos como el ResearchGate y Academia IQ, ¿no? Que te dan el mensaje cada vez que alguien te cita en el mundo, ¿no? El 80% de las citas son absolutamente banales, ¿no? No dicen absolutamente nada. En un buen porcentaje no han entendido tu artículo o está muy claro que nunca lo han leído. Hay una tesis que va a salir, una tesis de doctorado que va a salir en Campinas con Inés Signorini, una alumna de ella brillante que está haciendo una clasificación de citas, tipos de citas a partir de un modelo de análisis discurso y van a hacer cosas muy buenas ahí, ¿no? Que es otra crítica al sistema del Impact Factor que mide todas las citas por igual. Bueno, volviendo a lo nuestro, tenemos que trabajar más en la integración conceptual, teórica también en Latinoamérica, entre distintas áreas, porque si uno ve las citas nuestras, pero también gente que trabaja sobre Latinoamérica desde el llamado primer mundo, los que citan textos de Latinoamérica casi siempre es como materia prima. Los conceptos teóricos son de allá. Hace muchos años me lo han dicho mis amigos marxistas en París, ¿no? Cuando yo expuse lo que estábamos trabajando en México y estaba teorizando con varios autores europeos, se pusieron muy nerviosos y me dijeron diplomáticamente, mira, nos interesan mucho tus datos, pero la teoría, por favor, déjanos a nosotros ocuparnos de la teoría en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Entonces hay muchos mecanismos de invitarnos, una condescendencia muchas veces, pero ya tenemos experiencia suficiente para no dejarnos engañar, ¿no? Hay que ver cómo funciona el mecanismo y la mejor forma es una mayor integración que cuesta, donde el financiamiento no es muy claro. Hay países que a cada rato, como ahora Brasil de nuevo, dicen nada más vamos a financiar razones con el primer mundo, y México a cada rato tiene esos arranques también, pero hay que luchar por eso, ¿no? Entonces yo creo que hay que ver que nuestra estrategia en cuanto a lo teórico tiene que ser de apropiación, es decir, ver teorías en todas partes, obviamente, y ver cómo nos podemos apropiar de ellas y no caer presos de una dependencia que luego ni controlamos, ¿no? Porque muchas de esas teorías sin una adaptación no nos sirven aquí, o de plano, como decimos en México, no nos sirven. Entonces tenemos que ver críticamente cómo podemos llegar a un mayor nivel de teorización colectiva propia y en beneficio de nuestras ciencias. A ver, Virginia. Estoy de acuerdo contigo, Enrique. Sí, la verdad que no sé qué más decir de eso. O sea, me parece que estás en lo correcto, ¿no? Esta cuestión de leernos mutuamente, ¿no? A veces sacamos libros y no salen de nuestros países, ¿no? Me ha pasado a mí y yo tampoco a veces siento que tengo acceso a libros que salen en otros países latinoamericanos, ¿no? Y me parece que este congreso es una oportunidad precisamente para poder integrar intereses y proyectos y propuestas, ¿no? Me parece interesante lo que dices en el punto 2, ¿no es cierto?, de lenguas indígenas, lenguas migrantes, lenguas extranjeras. Una de las cosas que yo intentaba hacer con mi presentación era decir que dentro de lo que llamamos lenguas también hay que mirar cómo se reproduce la desigualdad, ¿no es cierto? O sea, la diferencia dentro de lo que llamamos lenguas, dentro de lo que llamamos quechua, español, ¿no es cierto?, portugués, también se reproduce la desigualdad, ¿no? Entonces,
por ahí iba lo que mencionaba en relación a estos expertos del quechua, ¿no? Y de cómo se construía una división entre nosotros que sabemos, ¿no?, la gramática y escribir en la lengua y ustedes que no saben, o nosotros que somos auténticos y dominamos la cosmovisión andina y ustedes que son inauténticos, qué sé yo, ¿no? ¿Qué más? No necesariamente frente a lo que has dicho, pero me estaba acordando de la mañana, porque tú también lo comentaste, lo que dijo Víctor. Él dijo, la estrategia del bilingüismo va a destruir la lengua, dijo. Y me acordé que es algo parecido a lo que pasa en Cataluña, por ejemplo, ¿no?, con el catalán y el español. Y yo creo que ahí la pregunta es, ¿qué tipo de bilingüismo, no es cierto? Lo que tú decías, ¿no? Ha habido mucho en la educación intercultural bilingüe en nuestros países, mucho de traducción, ¿no? Como que el bilingüismo de la persona se expresa a partir de la capacidad de traducir, ¿no? Entonces, si se hace en castellano, en la lengua originaria, tiene que estar también en castellano. Y recuerdo que hace poco el Ministerio de Cultura en el Perú convocó a un concurso de poesía y de cuento en lenguas originarias, ¿no? Y el requisito era producir un cuento en lengua originaria, pero con la traducción al castellano, ¿no? Entonces, los jóvenes, pues, protestaron obviamente, porque decían, ¿y qué? Y los que producen en castellano para el concurso no tienen que traducir a la lengua originaria, ¿no? Entonces, esto es sumamente desigual, ¿no? Y entonces, ese tipo de bilingüismo yo creo que hay que cuestionar, ¿no es cierto? Pero hay otros tipos de bilingüismo que no, o sea, las lenguas no están separadas, ¿no? Y los jóvenes con los que he estado trabajando se definen como bilingües, ¿no? A pesar de que pueden criticar esa política, ¿no?